¿qué cosa entenderíamos por inteligencia artificial? Fíjense que así como en muchas áreas de conocimiento, mucha gente ha aportado ideas, teorías, técnicas, algoritmos para resolver problemas en el área de inteligencia artificial. Y también hay muchas definiciones de lo que es inteligencia artificial, dependiendo mucho de la perspectiva que tenga el que hizo la definición. Fíjense que el trabajar con conceptos de inteligencia tienen que ver mucho con estas cuestiones de cómo el ser humano interactúa con el ambiente, cómo resolvemos problemas, cómo razonamos. Y entonces, dentro de las ciencias, ya hay áreas que han trabajado con la inteligencia del ser humano. La psicología es una de ellas, ¿verdad? ¿Sí? La filosofía en general, ¿sí? De hecho, la lógica nace como una parte de la filosofía, ¿verdad? Con los pensadores griegos, Sócrates, Platón, etcétera. Y entonces, ¿cómo se llama? Cuando hablamos de inteligencia, tenemos que, de alguna forma, utilizar o tomar como base esos estudios dentro de esas áreas del conocimiento. Sin embargo, eh, tenemos el otro enfoque, que es una inteligencia que no es la del ser humano, ¿sí? O la de un ente inteligente. Y aquí también debo aclararles que la inteligencia artificial también ha estudiado el comportamiento y la forma de razonar no solamente de los seres humanos, sino de otras especies vivas, ¿sí? Los insectos, los pájaros, etcétera, ¿sí? Y entonces esos estudios que también, por ejemplo, están la medicina, las neurociencias, también hay técnicas, teorías que tenemos que de alguna forma por lo menos conocer para poderlas integrar a nuestro estudio de la inteligencia. Pero les decía que esta parte de artificial se utiliza para hacer la diferencia entre esa inteligencia que se estudia en los seres vivos a la que nosotros queremos simular, porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos simulando en una entidad no viva, ¿sí? En un programa, en una máquina, ¿sí? Queremos simular para que se asemeje a la inteligencia de los seres vivos. Entonces, algo que desde el inicio de la historia del ser humano se sabe es que eh, nosotros hemos querido replicar esas capacidades que tenemos para razonar, para aprender, ¿sí? En otros seres. Y bueno, pues en la literatura existen muchos ejemplos, ¿no? Que podemos tomar, ¿sí? Y de ahí pues nace algo que se llama la ciencia ficción, donde también tenemos muchos ejemplos interesantes, ¿no? De la aplicación de cómo generar entidades que sean inteligentes, ¿no? El famoso Frankenstein, por ejemplo, ¿no? Sí, es un ejemplo de esto. Sí, entonces, como les decía, como eh, tenemos fuentes de inspiración en la psicología, la filosofía, la biología, la medicina, bueno, pues hay gente que define la inteligencia artificial centrada en esos puntos. Pero del lado de la ingeniería, ¿sí? Del lado de la computación, pues necesitamos herramientas o temas, por ejemplo, la estadística, la lógica computacional, los algoritmos computacionales, eh, y esas herramientas que nacen de la parte ingenieril del conocimiento, las tenemos que integrar para generar esas entidades artificiales, ¿sí? Inteligentes. Entonces, quienes definen la IA desde este punto de vista difieren de la definición de otras áreas. Entonces, por eso existen una gran cantidad de definiciones. Nosotros podríamos decirlo así de manera
general, que es un conjunto de algoritmos o de métodos que permiten comportarse a las computadoras de modo inteligente, y así entre comillas, ¿sí? Porque es una simulación, ¿ok? Y entonces fíjense que nosotros, pues, para que esto suceda, necesitamos modelar cómo el ser humano, los seres vivos, razonan, ¿sí? Entonces se necesita estudiar el cerebro, sus interacciones, etcétera, ¿sí? Cómo almacenamos, por qué existe la memoria, etcétera. Y entonces ahí se definen técnicas y métodos que simulan esto, ¿sí? Un ejemplo, las redes neuronales. Ahora, también nosotros necesitamos de métodos y técnicas para que se pueda que una entidad artificial se comporte como un ser humano, ¿verdad? En este caso ahí tenemos un robot que está caminando, ¿verdad? De la Honda. Y también nosotros, otra situación sería que nosotros nos comunicamos de diferentes formas, y una de ellas es, pues, la voz, tanto el lenguaje escrito como el hablado, y entonces esto pues también nosotros tendríamos que simularlo en la computadora. Y es lo que ustedes pues tienen más como que más a la mano, ¿verdad? Con sus dispositivos móviles, ¿ok? Bien, fíjense que aquí este, tenemos, esto ya lo pasamos. Vamos a hacer un poco de historia, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con esto? Ok, ya tengo unos minutos, pero vamos a ver. Fíjense que los orígenes de la inteligencia artificial pues, se pueden encontrar en muchos lugares, pero un punto interesante es a mediados del siglo XIX, ¿sí? Gente propuso algoritmos de búsqueda en una herramienta matemática que son los grafos. Entonces, dos de estos algoritmos muy interesantes son búsqueda por profundidad y búsqueda por anchura. Fíjense ustedes que búsqueda por profundidad o Depth First Search, este algoritmo eh, va construyendo un árbol de búsqueda para encontrar la solución, ¿sí? del, del, este, del problema. Y fíjense que aquí nos dice, por eso les planteo esto, que en el siglo XIX un matemático francés, Tremux, fue el que introduce este algoritmo en el siglo XIX. ¿Ok? Entonces es muy interesante, ¿no? Que desde entonces esta técnica se utiliza. Ahora bien, otra técnica es la búsqueda por anchura, que es igual, es un árbol, pero la forma de trabajar es diferente. Este algoritmo fue inventado en 1945, fíjense, por Suss en su tesis doctoral, ¿sí? Y fue reinventado, bueno, alguien retomó, Edward Moore, en el 59, ¿verdad? Y así, y estos son algoritmos muy conocidos para búsqueda de problemas en el espacio de los estados, ¿ok? Entonces comentábamos que los orígenes de la inteligencia artificial son bastante anteriores, ¿sí? Los primeros algoritmos que se consideran dentro del área de inteligencia artificial, pues nacen de las matemáticas, estos algoritmos que tienen que ver con la búsqueda en grafos, los grafos que son un instrumento de las matemáticas para representar problemas. Y estos primeros algoritmos, búsqueda por profundidad, que fue el primero en el siglo XIX, y luego búsqueda por anchura, pues serían como que los representantes iniciales de este campo, ¿verdad? Después, fíjense que en 1943, aquí hicimos un salto en el tiempo, ¿sí? Eh, Se publica un artículo por estos autores, McCulloch y Pitts, ¿sí? Donde ellos eh, definen o tratan de determinar la forma en la cual nosotros podemos modelar a las neuronas del cerebro humano y poder trabajar con ellas.
Entonces, en 1943 nace el concepto de neurona artificial. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, nuestro cerebro está constituido de una gran cantidad de neuronas. Las neuronas tienen elementos importantes, por ejemplo, tenemos el núcleo, ¿verdad? Sí, y tiene un conjunto de dendritas, ¿sí? Que son como que las conexiones de entrada, por ahí la información entra, los impulsos, eh, ¿cómo se llama? Electroquímicos pasan y tiene esa es sería la entrada, la información entra a la neurona por las dendritas. Y la neurona produce información y esta información sale por una este, línea o una rama que se conoce como el axón. ¿Sí? Entonces ahí pasa la señal eléctrica. Fíjense que el axón tiene varias ramificaciones al final aquí y se conecta con las dendritas. Observen, está conectado. A esa conexión se le conoce como la sinapsis. Ese es el término que se utiliza. Y aquí en la sinapsis es donde se hace la transmisión de información entre neuronas. La neurona procesa información que recibe de otras neuronas, la junta de alguna forma, ¿verdad? ¿Sí? Y luego genera un impulso que se pasa a otras neuronas. Y aquí es donde está la clave. Se supone, los que estudian esto, nos indican que en esta zona, en estos contactos neuronales, ahí se almacena la información. Aquí está la memoria de nosotros en estas sinapsis. ¿Sí? Estas sinapsis pueden aumentar su potencia, ¿sí? Cuando aprendemos algo y lo recordamos, aumentan, o pueden disminuir cuando lo olvidamos, ¿sí? Entonces, esto, vamos a decirlo así en términos simples, la señal cuando pasa entre neuronas a través de la sinapsis puede aumentar su potencial, su valor, ¿verdad? O puede disminuir. Y entonces esto se hace porque aquí cada puntito, cada conexión tiene un montón de uniones y esas uniones o se cierran o se abren, ¿sí? Bien, entonces ellos, ¿sí? Este era su tesista de este señor, de McCulloch, ¿sí? Pues modelaron esto y dijeron, bueno, esto se parece a algo que nosotros utilizamos en matemáticas, que son las funciones. Las funciones tienen datos de entrada, ¿verdad? Y tienen una sola salida. ¿Sí? Entonces modelaron así la neurona como una función, aquí está. ¿Sí? Este es el conjunto de entradas. Estas X serían los valores de entrada, ¿sí? Los valores que vienen. Ahora, estos valores se pueden aumentar o disminuir, entonces se utiliza un peso. Este peso puede cambiar. De hecho, los valores de los pesos es la clave para que nosotros hagamos algoritmos de aprendizaje. Estos los vamos cambiando de forma que la neurona sepa, por ejemplo, determinar si es azul o blanco o sepa calificar exámenes, etcétera, ¿no? Esto es lo importante, los pesos. Estos pesos se les llaman pesos sinápticos. Y los algoritmos de aprendizaje de redes neuronales lo que cambian es estos pesos sinápticos. ¿Sí? Y entonces, las X son las entradas, estos son los pesos sinápticos, pues como esto es algo que está tratando de simular el comportamiento de una neurona, pues necesitamos hacerle ahí ajustes. Y entonces siempre hay valores que se necesitan ajustar. Este se le llama el offset, ¿sí? El bias, ¿sí? Que necesitamos ahí meterle este valor para que funcione el asunto. Si no, pues igual nos queda limitadón. Entonces estas son las entradas, son todas las entradas que llegan a las neuronas, a diferentes neuronas, como vemos aquí. Esta función, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, puede ser una función de simplemente sumar, ¿verdad? Como vemos aquí, ¿sí? Nos genera un resultado, un concentrado. Y este concentrado se pasa por una umbralización, ¿verdad? Que puede ser simplemente
Si el valor es mayor a 5, pon verdadero o falso. O podemos poner aquí una función más complicada, como en este caso, ¿verdad? Una función exponencial, ¿sí? Y esto nos genera un valor de salida, que es lo que representa el axón, ¿sí? Y entonces cada una de las neuronas, cada una es una función. Y aquí el chiste de las redes neuronales es que vamos a tener un montón de funcioncitas, ¿sí? Conectadas entre sí. Por eso se le llama una red neuronal, ¿sí? Básicamente, si nosotros lo queremos ver así, podríamos checar aquí una imagen, ¿sí? Aquí están, miren, estas son redes neuronales. Cada puntito es una neurona. Aquí están las entradas, cómo se conectan y generan una salida, ¿sí? Aquí tenemos una. En el caso, estas son las redes neuronales tradicionales, ¿sí? Que están asociadas al campo de inteligencia artificial que se llama aprendizaje automático o machine learning, ¿verdad? Pero en la actualidad hay algo que se llama deep learning, ¿verdad? No sé si lo hayan escuchado, es muy, muy famoso. ¿Qué pasa con el deep learning? Pues el deep learning lo que pasa es que las redes neuronales son gigantes, son enormes, tienen un montón de neuronas, ¿sí? Algo que normalmente se hace, ¿sí? Cuando nosotros hacemos machine learning, es que la información primero la preprocesamos, quitamos cosas que no nos interesan para hacer más sencillo el modelo, ¿sí? Aquí está, miren, este es como que más ejemplificante esta imagen. Bueno, entré a la página, pero más bien necesito el dibujo, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Entonces, cuando hacemos aprendizaje automático tradicional, ¿sí? La información la preprocesamos, hacemos una selección de información y luego la clasificamos para generar un modelo que sepa si son autos o no, ¿verdad? Pero en el deep learning esta parte se elimina, ¿sí? Ya la red neuronal se vuelve muy, muy grande con una gran cantidad de neuronas, ¿sí? Y algoritmos más sofisticados para representar un árbol. Aquí, vamos a decirlo, también se representa así. Una red neuronal tradicional sería como una persona delgada y una red neuronal de deep learning sería un gordito, ¿sí? Porque tiene una gran cantidad de información. Ahora, esto funciona por la tecnología que tenemos en la actualidad. Tenemos una gran cantidad de capacidad de procesamiento de información que nos permite hacer esto, ¿sí? Pero esto, fíjense, sus orígenes, a lo que estábamos viendo, están en 1943 con estos señores, ¿sí? Nosotros vamos a platicar de esto más adelante. Inclusive vamos a usar una herramienta en Java, ¿sí? Que se llama Weka. O sea, nosotros podemos hacer redes neuronales con Java o con lo que quieran, ¿sí? Weka es una herramienta muy popular para hacer machine learning con Java, ¿sí? Aquí la ventaja de Weka es que nosotros podemos bajar el código fuente, ¿sí? Y podemos tomarlo para ¿cómo se llama? Para diferentes plataformas y podemos tomarlo para hacer nuestros propios algoritmos o estudiarlos ya, ¿sí? Y ahora Weka pues también tiene ya para Deep Learning, observen, ¿sí? Y ya hay comunicación, por ejemplo, para los que ahora les gusta Python, ¿no? Y dicen, no, es que Machine Learning, Deep Learning es Python, no hay otra cosa. Hay ya enlaces, o sea, Python, hay librerías que utilizan los modelos de Weka en Python, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y así. Entonces, bueno, pero volviendo a la idea, estamos en este año 1943. Ya, ya llovió, ¿verdad? Bien, después de eso, fíjense que aquí estoy con colores, estoy identificando estos elementos, ¿verdad? En 1945 se empieza a hablar del concepto de heurísticas. Polya, este señor, escribe un libro muy popular, ¿sí? Que dice cómo resolver problemas. Y entonces él aquí
establece una serie de pasos que nosotros seguimos, que inclusive nos lo enseñan cuando resolvemos problemas, precisamente para modelar un problema y resolverlo, ¿sí? Un aspecto matemático, le llamo. Y aquí este señor es donde empieza a manejar el concepto de esas heurísticas para resolver problemas, ¿sí? Primero búscale por aquí, etcétera. ¿Sí? Entonces nace en 1945 el concepto de una heurística como una técnica para resolver problemas. ¿Okay? En ese mismo año, nuestro bien conocido von Neumann, ¿sí? John von Neumann, eh, junto con un economista, ¿sí? Establece los fundamentos de lo que hoy conocemos como la teoría de juegos. Él crea un algoritmo que se llama Minimax. ¿Sí? Aquí está nuestro cuate, el creador de la arquitectura de cómputo que usamos en la actualidad. ¿Sí? Y creó este es el libro. Aquí está Oscar Morgenstern. Este es el economista y von Neumann es el que define la teoría de juegos. Y esto lo hace aplicándolo a problemas de economía, de competencia, de negociación, etcétera. ¿Sí? Y bueno, este algoritmo se utiliza mucho en la actualidad, ¿sí? En 1945. Ahora, fíjense que las neuronas que hicieron McCulloch y Pitts no aprendían, simplemente estaba el modelo ahí listo y resolvía un problema. Este señor Hebb en 1949 propuso un algoritmo para que las neuronas pudieran aprender. ¿Y qué cosa es lo que hacía? Pues iba modificando los pesos sinápticos. ¿Sí? Eso es lo que hacía este señor. ¿Sí? Una regla de actualización. Y a esa regla que él define se le llama aprendizaje hebbiano. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos estas tres líneas. Ahora, unos años después, bueno, previamente a que se creara, este es un programita o una propuesta, el teorista lógico por Newell and Simon. ¿Sí? Aquí se sientan las bases de lo que es el razonamiento lógico automatizado en 1956. ¿Sí? Estos dos señores, ¿sí? Se unen para crear este algoritmo. Fíjense que este, eh, antes de ellos hubo unas personas, Shannon y Prince, que empezaron a diseñar, aplicar el algoritmo de Minimax para jugar ajedrez, ¿sí? Y entonces ellos hicieron un programita, ¿sí? Definieron las técnicas donde hacían dos tipos de programa. Uno era de fuerza bruta o de búsqueda exhaustiva, donde para definir la siguiente partida, por ejemplo, aquí vemos a Simon aquí jugando ajedrez, que se volvió muy popular hacer programas para jugar ajedrez, ¿sí? Inclusive había videos que en la televisión se presentaron cómo se trabajaban estos algoritmos, ¿no? En aquel entonces. Les decía, para jugar ajedrez, los algoritmos de fuerza bruta de una jugada analizaban todas las posibilidades y de ahí seleccionaban una. ¿Sí? Y ahí utilizaban algoritmos de búsqueda, los algoritmos de búsqueda por profundidad y por, ¿cómo se llama? Por anchura. Pero también hicieron otro tipo de algoritmos que les llaman los algoritmos de selección inteligente, ¿sí? Utilizando el algoritmo Minimax, en lugar de buscar todas las posibles jugadas, solamente seleccionaban un subconjunto y a eso le llamaban una heurística inteligente, ¿sí? Las rutas de búsqueda que se fueran alargando las cortaban y ya no buscaban por ahí. Y entonces, ¿sí? Shannon y Prince hicieron esto. Y este trabajo, ¿sí? Nigel and Simon lo utilizaron en su algoritmo. Este algoritmo que se llama el programa El Teorista Lógico, lo que hacía es que utilizando las técnicas de demostración de la lógica, ¿sí?
los teoremas matemáticos los resolvía de forma automática. Hay un libro que se llama Principios Matemáticos de Bertrand Russell, que es muy conocido en matemáticas. Bueno, estos señores lo que hicieron fue que todos los teoremas de ese libro los resolvieron usando su programita. Incluso las demostraciones lógicas que sacaron eran más simples de las que aparecían en el libro. Entonces, pues, llamó mucho la atención esto, ¿verdad? Entonces, este fue el principio del razonamiento lógico por ahí de los años 56, ¿verdad? ¿Sí? Bien, en ese año, ¿sí? Podríamos decir que es como el parteaguas entre lo que conocemos como inteligencia artificial y lo que fue antes, la prehistoria. ¿Por qué? Porque este señor, John McCarthy, ¿sí? Este señor, que también trabajaba en cuestiones de heurísticas, etcétera. Él incluso inventó un lenguaje, ¿sí? Inventó Lisp. Eh, Juntó a varias personas que estaban trabajando en el área, ¿sí? Sobre procesamiento del lenguaje natural, porque en esta época, como ya era la época después de la Segunda Guerra Mundial, pues los Estados Unidos y la Unión Soviética pues estaban en conflicto, ¿verdad? La famosa Guerra Fría, entonces pues estaban muy preocupados por que uno atacara al otro, entonces Estados Unidos financió muchos proyectos para tratar de espiar lo que hacían los rusos y les interesaba mucho el procesamiento del lenguaje natural. Entonces querían traducir los mensajes que escuchaban de los rusos, los querían traducir al inglés y le pagaron a las universidades, que es donde se hacían las cosas originalmente, ¿sí? Para que hicieran proyectos, para que hicieran traducción del lenguaje escrito primero, ¿verdad? Y luego ya eh, grabado. Entonces, este señor juntó a todas esas personas en un congreso en esta ciudad de Estados Unidos, ¿sí? Y ahí se sientan las bases de lo que es inteligencia artificial. De hecho, de ahí nace el término. O sea, antes no se hablaba de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, a él se le puede decir como el creador de la inteligencia artificial, aunque ya vemos que hay algo previo, ¿ok? Bueno, pues antes en el 54 se creó el primer robot, un brazo manipulador, ¿sí? En el 54 también IBM hizo un experimento en donde tradujo automáticamente 60 oraciones del ruso al inglés y solamente tenía 6 reglas gramaticales y 250 términos, entonces pues les llamó mucho la atención, ¿verdad? Que esto de la traducción y pues empezaron inclusive a decir que en pocos años iban a poder hacer máquinas muy potentes para traducción automática, ¿sí? O para resolver cualquier problema, ¿sí? Fíjense que en el 57 Simon y Newell junto con otro colega hicieron un programa que le llamaron así de forma muy pomposa un resolvedor general de problemas. Les decían que con que era GPS, ¿sí? Así no tiene que ver con los GPS de la actualidad, pero con este resolvedor general de problemas, ellos decían, no, pues ustedes pónganme en lógica de predicados un problema, cualquier problema no importa, y lo resolvemos, ¿sí? Estaban muy emocionados por esto, ¿sí? Entonces aquí ya como que las expectativas de la inteligencia artificial crecieron mucho en esa época, ¿sí? Porque había grandes, se habían obtenido buenos resultados y bueno, pues había una perspectiva importante y muchos gobiernos, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, invirtieron mucho en esta parte, ¿ok? Muy bien. En 1957 también se crea una neurona muy conocida en la actualidad que se llama la neurona perceptrón por este señor, Rosenblatt, ¿sí? Este modelo es un modelo que genera grupos, o sea, hace clasificación, pero lo que hace es que discrimina de forma lineal, utiliza
agrupa los objetos en dos grupos utilizando una línea, ¿sí? Fracciona. Y aprende, que eso es lo importante, o sea, mueve la línea de forma que él pueda clasificar mejor, ¿no? Entonces esto es en el 57, ¿ok? Y en el 62, un poquito más adelante, John Holland, ¿sí? Él empieza a trabajar en la universidad junto con sus alumnos con algo que le llamó algoritmos evolutivos. Ahí empieza a trabajar con el concepto de algoritmo genético. Y entonces los algoritmos evolutivos se puede decir que son un tipo de heurística para resolver problemas. Y aquí lo que decía Holland y sus estudiantes es que los algoritmos evolutivos se podían aplicar a muchos tipos de problemas, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí nacen en esta época. Después, en 1965, ¿sí? Utilizando las ideas que estaban previamente, Robinson, este señor, crea un algoritmo que lo que hace es que automatiza de manera muy simple el proceso de demostración de teoremas. O sea, lo hace muy simple, son dos ciclos realmente. Y este algoritmo se conoce como el algoritmo de resolución para la lógica. Se crea en 1965. Nosotros en la unidad número 3 vamos a trabajar con este algoritmo, ¿sí? Muy bien. Y este algoritmo de resolución junto con la lógica proposicional son los cimientos para que en el 67 se cree este sistema que le llaman Drendal. Déjenme ver aquí. Drendal. Lo que hacía Drendal es que a través de información de un análisis de, de a través de los datos de un espectrómetro de masa, hacía un análisis de la estructura de una molécula, ¿sí? Y este fue propiamente el primer sistema experto. Bueno, en el 65 hay un programa que se llama ELISA, ¿sí? Que es para procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Y en el 67 Dendral es el primer sistema que le podemos llamar como sistema experto. Este utilizaba lógica proposicional y el algoritmo de resolución para determinar la estructura química de un elemento, de una muestra, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces aquí se empieza a trabajar con estos sistemas expertos, un conjunto de reglas, ¿sí? En el 70 nace MySyn, que es el sistema experto más conocido, ¿sí? Es como, también se le asocia como que el primer sistema experto, pero realmente fue estos son los compañeros que hicieron el primer sistema experto y nace en 1967, ¿ok? Bien, pero fíjense que aquí hay un problema, que aquí todos estaban emocionados por lo que estaban haciendo y que iban a poder hacer traducción automática, pero sucede que cuando ya lo que se ha hecho lo empiezan a aplicar a problemas reales, ¿verdad? Sí, por ejemplo, a una conversación en ruso y lo tratan de traducir de forma automática, pues no funciona como estaban esperando, no tienen los resultados. Y entonces prometieron mucho y no obtuvieron lo que habían prometido. Entonces los gobiernos que habían invertido mucho dinero en investigación en esta parte, pues eh, limitaron el dinero y entonces pues como ya no había dinero para trabajar, pues como que esto cayó en el olvido, más bien se dejó de trabajar, ya no con tanto ánimo. Ya esa parte del tiempo, entre 1966 y 1980, se le conoce como el primer invierno o la primera era glacial de la inteligencia artificial. O sea, aquí decae el interés, ¿sí? Porque dicen, bueno, ustedes nos prometieron mucho y no, nomás no funciona. Bien, en 1982, ¿sí? Rumelhart, este señor, este, eh, siguieron estudiando las redes neuronales de manera aislada, pero él propone un algoritmo, el algoritmo de backpropagation, que es el que se utiliza en la actualidad para entrenar redes neuronales. Él lo define, no es tan difícil. Y entonces aquí, cuando publica su artículo, pues
renace el interés por esta parte de la inteligencia artificial que había estado olvidada algún tiempo, ¿sí? Entonces, este es un punto de inflexión en el asunto del aprendizaje automático con el algoritmo de backpropagation. Y en 1986, Fred Glover, ¿sí? Él está trabajando con otras heurísticas, ¿sí? Y en este tiempo, pues se crearon algunas otras. Entonces, él acuña el término metaheurística, indicando que estos algoritmos se pueden aplicar a cualquier tipo de problema en el 86. Todas estas ideas, ¿sí? Las toma Sculley, que este señor fue el administrador de Apple un tiempo. Él dice en un libro, en sus memorias, dice, pues podemos utilizar la lógica, las redes neuronales y las heurísticas para resolver problemas e integrarlas en un solo elemento al cual él le dio el nombre de agente inteligente. Él lo propone, aunque no pase código, ¿verdad? Pero en 1987 nace el término de agente, ¿sí? Que une todas estas ideas. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, después de esto igual otra vez, pues como que ya no les interesaba mucho esto, hubo otro invierno de la inteligencia artificial en esta época y después empezaron a aparecer mucha gente, pues se puso a estudiar sus doctorados y tenían que proponer algo, entonces se empezaron a salir varias cosas, por ejemplo, Dorigo en 1992 propone un algoritmo que se llama optimización por colonias de hormigas. O sea, aquí estaban utilizando las ideas de Darwin para crear algoritmos y él utilizó el comportamiento de las hormigas para crear algoritmos. Esta es una metaheurística, ¿sí? Colonias de hormigas que nace en el 92. Y luego en el 95 estos dos señores, ¿sí? Kennedy, él es Kennedy, Eberhard es él, crean un algoritmo que se llama optimización por cúmulos de partículas o Particle Swarm Optimization, cúmulos o enjambres. Ellos estudiaron a los pájaros, ¿sí? Y a los cardúmenes de peces, cómo se comportaban, cómo se movían, ¿sí? Vieron que en ocasiones el grupo seguía a un animal y luego seguía a otro, o sea, no se identificaba todo el tiempo a un líder, sino que se iban combinando. Y esas situaciones las implementaron en un algoritmo que le llamaron así, PCO, en el 95. Este algoritmo es muy usado en la actualidad para resolver problemas de optimización, ¿sí? Bien, y en 1996, en su libro, Farber, ¿sí? En este sistema, dice que, bueno, un agente, que sería un programa o un robot o una máquina, ¿sí? Que utiliza heurísticas para resolver problemas o utiliza técnicas de razonamiento, ¿sí? Y aprende, ¿sí? Pues en lugar de utilizar solamente uno, ¿por qué no utilizamos varios agentes que se comuniquen entre ellos para resolver un problema? Y entonces crea los primeros sistemas multiagentes, ¿ok? En 1996. Déjenme aquí la idea de los multiagentes, ¿sí? Pues es tener diferentes unidades independientes, ¿sí? Programas o máquinas que en conjunto, ¿sí? Puedan resolver un problema. Aquí nace el concepto de inteligencia artificial distribuida. Este es el señor, es un francés, ¿sí? Y bueno, pues aquí podemos ver que hay unos videos donde, miren, este es una aplicación de reconocimiento de imágenes con redes neuronales. Vamos a ver. Entonces aquí, por ejemplo, es un programa muy simple que lo tenemos que entrenar. Entonces empezamos a dibujar caras, ¿sí? Aquí está. Y las vamos agrupando de este lado, del lado izquierdo estamos poniendo diferentes caras, ¿sí?
Entonces ahí se... Primero decimos, esto es lo que vas a aprender, ¿sí? Al grupo de la izquierda, ¿sí? Para que aprendas, ahí estas son caras, ¿no? Son diferentes tipos de caras. ¿Sí? Y ahora sería la última. Y ahora vamos a poner cosas que no son caras, ¿sí? Entonces observen que aquí hay un botón que dice que inicie el aprendizaje. Entonces aquí lo que se va a hacer es que vamos a entrenar la red neuronal para que identifique cosas que son caras de las que no son caras, ¿sí? Ahí está dibujando diferentes cosas, ¿sí? Entonces ya está. Y ahora va a iniciar el aprendizaje y ahí está. Aquí, ¿qué está haciendo? Está dándole los pesos a la red neuronal, ¿sí? Aquí observen que se supone que ya no hay error, ¿verdad? Y ahora va a poner una cara y va a checar, ¿sí? Aquí dice que está en el grupo de la izquierda con un grado de 96% de probabilidad. Ahora aquí prueba y esto dice que está en el grupo de la derecha con un nivel de precisión del 99% porque la red neuronal ya aprendió, ¿sí? A esos dos grupos. Es un ejemplo muy sencillo. Entonces, en este caso, para que una red neuronal o algo que aprenda, ¿verdad? Pues necesita ejemplos. Entonces, aquí estamos viendo cuál es el proceso. Primero entrenamos y luego probamos, ¿verdad? Y ahora vamos a buscar el video de simulación. Miren, esto tiene que ver con sistemas multiagentes. Esto es una competencia, se llama la Robocop, donde se juega fútbol. Cada uno de estos elementos es un programa, es un agente, ¿sí? Forman un equipo que tiene un objetivo. El objetivo es meterle goles al contrario. Entonces son diferentes universidades que compiten. Este era del 2014, creo. Y entonces aquí, ¿cómo se llama? Pues para llegar a su meta, pues se tienen que comunicar entre sí, tienen que tomar decisiones independientes en función de la información que le comparten los demás. Entonces vamos a ver aquí cómo funciona esto. Entonces aquí se mueven de manera independiente, o sea, cada jugador es un programa. Entonces hay un servidor que es el que se le manda los resultados de cada programa y él presenta la simulación. Este sería como que el monitor, ¿no?, del programa. Entonces cada uno de ellos es un agente que se comunica, ¿sí? Se mueven en función a esto. Observen cómo que están dando vueltas, ¿verdad? Aquí se ve una línea, están como que sensando el entorno, ¿sí?, para trabajar con él. Este sería un sistema multiagente en software, ¿sí? Ahí están jugando fútbol, ¿sí? Vamos a ver si pueden meter el gol, ¿sí? No, pues son muy buenos porque en la final se supone que son los equipos más, ¿cómo se llama? Que son mejores, que han ganado, ¿no? Que tienen mejor su codificación, ¿sí? Entonces vamos a ver ahí, ¿sí? Se hacen pases entre ellos, ¿sí? Y ya metió gol. Fíjense qué interesante es esto, y esto se puede desarrollar en cualquier lenguaje, en Java, en C, en lo que quieran, ¿sí? Pues voy a terminar esto, ¿sí? Ahí van ganando 3-2 y ya termina. Ok, y esto es en, ¿cómo se llama? En software, pero también es el mismo criterio para los robots. Es igual, este sería un agente, pero ya físico. Observen aquí, hay muchas cosas más que hay que considerar, ¿verdad? Porque ya no solamente es la lógica del movimiento, sino controlar que los robots funcionen, ¿verdad?
igual, cada uno es un agente. Tienen una cámara donde van sensando, tienen sensores de sonares y de diferentes formas para que puedan checar el entorno. ¿Ok? Entonces estos serían ejemplos de sistemas multiagentes, ¿sí? Del 2003. Por acá, déjenme ver si lo tengo aquí. Aquí, bueno, la UNAM también ha utilizado, ha participado en estas competencias. Ahí está. ¿Sí? Los de la UNAM son ellos. Bueno, aquí hay muchos problemas que hay que resolver y que no es trivial, vaya, no nos confundamos con lo que la ciencia ficción nos ha dado, ¿verdad? Todavía hay muchos problemas que resolver. Ok. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, esto es en el caso de los sistemas multiagentes, ¿verdad? ¿Sí? Y para finalizar, en 1997, ¿sí? Se empieza a manejar o se hace popular el concepto de aprendizaje profundo, deep learning. Estos dos señores, ¿sí? Se pueden considerar, aunque haya una discusión ahí interesante de quiénes fueron los primeros que trabajaron con aprendizaje profundo, pero ellos son los que de alguna forma publicaron un artículo donde manejan el término de manera muy común, ¿sí? Y bueno, pues como que esta parte, la del aprendizaje profundo, es la que le ha dado en este momento la importancia que tiene la inteligencia artificial en la ciencia, ¿sí? Eh, Debido a que eh, el Internet y las grandes almacenes de datos, la nube y esto nos proporcionan almacenes de información ilimitados, ¿sí? Pues necesitamos de técnicas que puedan procesar esa información para que las empresas y las personas puedan tomar mejores decisiones. Y entonces, pues las redes neuronales de aprendizaje profundo, pues le han dado un nuevo aire a la inteligencia artificial en la actualidad. Las técnicas de aprendizaje, de machine learning, ¿sí? El concepto de heurísticas para resolver problemas, ¿sí? De metaheurísticas son los que empujan de nuevo al área de inteligencia artificial y por eso en la actualidad es muy importante. Hay empresas, ¿sí? Amazon, IBM, Microsoft, que invierten mucho dinero. Uber invierte mucho dinero en inteligencia artificial, en la cuestión del aprendizaje. Bien, pero no sé si ustedes alcancen a observar aquí que como que estas aportaciones tienen diferente color, porque, bueno, yo he tratado de identificar las aportaciones importantes de la IA, ¿sí? Y de manera personal yo les puedo decir que estas serían las aportaciones de la inteligencia artificial a la ciencia, ¿sí? El concepto de heurística y la teoría de juegos, ¿sí? Que se utiliza mucho en comercio electrónico, ¿sí? Las heurísticas para resolver problemas y las metaheurísticas. Los conceptos de razonamiento lógico de estas técnicas que permiten a una computadora tomar decisiones como las haría un ser humano utilizando la lógica y las probabilidades, ¿sí? El concepto de aprendizaje, el concepto que nos permite que una máquina, que un ente artificial pueda aprender de su experiencia y ya vimos cómo se hace utilizando, entrenándola, ¿verdad? Y bueno, las redes neuronales son un ejemplo, pero hay otras técnicas de aprendizaje, ¿sí? Que igual lo comentamos. Y esto, ¿sí? Todo esto se puede conjuntar en el concepto de agente inteligente, ¿sí? Y estas serían como que las aportaciones que la inteligencia artificial, las que de manera personal yo puedo identificar como que algo que le ha dado una aportación a al conocimiento y a la ciencia.
nosotros vamos a estudiar aquí en este curso los 5, ¿sí? En diferentes etapas del curso y vamos a hacer código para todos ellos, ¿sí? Vamos a trabajar primero con agentes, vamos a ver cómo podemos implementar un agente. No va a aprender, simplemente va a ser un agente que hace cosas, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Después vamos a trabajar con las heurísticas, ¿sí? Les voy a enseñar cómo es un algoritmo genético. Y después vamos a trabajar en esta parte, bueno, de teoría de juegos y después en la lógica para terminar con aprendizaje. Ahí vamos a ver con Weka, vamos a ver cómo hacer un programa, ¿sí? Que genere un modelo de aprendizaje. ¿Ok? Pues esto sería así como una perspectiva histórica de cómo ha ido evolucionando la inteligencia artificial.